Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy vamos a topar un tema de trascendental importancia, el delito de femicidio. Bienvenidos. Este tema está vinculado con la violencia de género en contra de las mujeres. Dicho sea de paso, muchas mujeres en el mundo y en nuestro país sufren de maltrato físico, psicológico, de violencia sexual y por supuesto esto está tipificado y señalado en nuestro ordenamiento jurídico. Este tema está íntimamente vinculado con lo que se conoce como relaciones de poder entre hombres en contra de las mujeres, en las que la superioridad de lo masculino o de lo denominado macho desvalora lo femenino y establece distintas formas o tipos de violencia, desde lo psicológico hasta, como ya lo he dicho, físico, sexual, y lo más aberrante, lo más doloroso, incluso causando la muerte de la mujer, lo que se conoce penalmente como el delito de femicidio. Trataremos entonces de este tema el día de hoy y por eso le planteo la primera interrogante a mi compañero de todas las semanas, a Mauro Andino Reynoso. ¿Qué dice nuestra Constitución de la República en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado para precautelar los derechos de las mujeres víctimas de violencia? ¿Se cumple o no el ejercicio de los derechos en favor de este importante grupo de nuestra sociedad? Te escuchamos, Mauro. Gracias, qué gusto poder compartir en este nuevo segmento, en este nuevo programa. Obviamente que este es un tema muy sensible e importante, ya que la violencia física, psicológica o sexual, patrimonial, laboral, entre otro tipo de violencia, así como el repudiable delito de femicidio, no diferencia la condición social, la condición económica, racial, edad, identidad, de sexo. Es por eso que nuestra Carta Fundamental, al desarrollar precisamente los derechos de libertad, estipula que el Estado está en la obligación de garantizar a las personas a llevar una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Correcto. Y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial de aquellos grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas mayores adultas y en particular las mujeres. Lamentablemente, Mauro, tenemos que decir que esta garantía que está contemplada en nuestro ordenamiento constitución no se cumple en su integridad y por el contrario, de acuerdo a los datos que hemos podido obtener, asombra, da miedo, da terror lo que viene ocurriendo en nuestro país como consecuencia de este machismo y de esta violencia a todo nivel. Efectivamente, y tal como tú lo señalas, es un problema incluso de salud pública. Así lo determinó la Organización Mundial de la Salud cuando se hace referencia justamente a los femicidios, a la violencia física, sexual, que incluso desemboca en la muerte de la mujer. Ahora, esta conducta penal sin duda alguna es algo repudiable. Lamentablemente no se ha podido controlar, peor aún, erradicar esto de nuestra sociedad, a pesar de que se incorporó este tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal. Por el contrario, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres y hay un informe que describe varios datos a nivel estadístico proporcionado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, que lleva un registro de los delitos de femicidio que lamentablemente siguen sucediendo en nuestro país. Tú dispones de esa información. ¿Podrías darnos a conocer algunos datos al respecto? Efectivamente, Mauro, he indagado y he podido obtener de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo en su página web que da cuenta con datos alarmantes, preocupantes, que desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 se han originado en nuestro país 118 femicidios,
como consecuencia de la violencia patriarcal. Impresionante. Es terrible. Solo el 2020, 118 femicidios. Así es. 19 víctimas tenían menos de 18 años. 19 víctimas tenían menos de 18 años. Impresionante. La más joven, esto es alarmante, doloroso, apenas 4 meses de edad. Y la más adulta, 83 años. Con esto estamos viendo que no se respeta la edad. No hay rango de edad. No hay rango de edad. Incluso niñas sufren violencia física e incluso la muerte. Inclusive la muerte. Esta información ratifica, Mauro, que el principal riesgo para ser víctima del femicidio es por el hecho de ser mujer y que la violencia basada en género está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Negarse a reconocer esa realidad me parece que es pecar de miopía, adolecer de una ceguera absoluta, y es algo que está ahí constantemente, de forma lamentable, se sigue repitiendo en nuestra sociedad. Ahora bien, de los datos que tú nos proporcionas, ¿qué ciudades, qué provincias, digamos, son los mayores focos donde se genera o donde se cometen este tipo de delitos en nuestro país? Mira, yo tengo que agradecer aquí a quienes son parte de esta Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, porque ellos son los que llevan estas estadísticas y dan cuenta de lo que lamentablemente ocurre en nuestro país. Respondiendo a tu pregunta, podemos dar a conocer que las provincias con mayor número de casos de femicidio se encuentran primero en Guayas, con 30 víctimas, segundo Pichincha con 20 y tercero Manabí con 11 víctimas. Guayas, Pichincha y Manabí son las 3 provincias con mayor índice de los delitos de femicidio. Asimismo, Mauro, la asociación informa que en un 12,8% las víctimas han sido reportadas como desaparecidas antes de confirmarse su femicidio. Es decir, que desaparecen. No se sabe qué ha pasado con esa mujer supuestamente, ¿no? pero después... Y a veces los mismos victimarios son los que presentan la denuncia. Así es. Bajo el supuesto de que han desaparecido. Que a lo mejor les han abandonado, que han querido separarse. Y las investigaciones demuestran que se cometió prácticamente un asesinato o un femicidio. Fue su victimario, ¿verdad? Así es. Lamentable. Ahora, algo que también llama la atención, Mauro, es que 20 de los femicidas, es decir, de los que cometieron este tipo de crimen atroz, Guayas, Pichincha, se suicidaron después de haber cometido el crimen. Qué increíble. Y que otros 5 trataron de suicidarse sin conseguir su cometido. Correcto. Esto es preocupante porque ello evidencia que hay problemas al interior de ese hogar, al interior de esa pareja, de esa expareja, del matrimonio. Psicológicos gravísimos. Hay gravísimos. Esos victimarios. Las situaciones económicas, las situaciones sociales, educativas, la falta de recursos económicos. Y el machismo que está atravesado en la mente, lamentablemente hay que decirlo y hay que reconocer ese problema en todas las esferas públicas, en todos los espacios de nuestra sociedad. Todos, en mayor o menor medida, adolecemos lamentablemente aún de esas taras, y hay que decirlo, hay que decirlo. Ahora bien, a pesar de que en nuestro país cuenta ya con el delito de femicidio, que está señalado evidentemente en el Código Orgánico Integral Penal, se incorporaron penas fuertes para este tipo de delitos, no se ha podido reducir esta dinámica de muerte en contra de muchas mujeres. Solo para aportarte con un dato, igual, desde el mes de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2020, en el Ecuador más de 800 mujeres han sido víctimas de delito de femicidio. 800 mujeres. Creo que esto demuestra a todas luces por qué la Organización Mundial de la Salud ha denominado al femicidio igual como un problema de salud pública. Ahí te quiero plantear algunas interrogantes. ¿Cuántos de estos delitos han sido judicializados? ¿Cuántos de los procesados por delito de femicidio han sido sentenciados? ¿El COIP como herramienta de prevención y sanción cumple o no con su rol? Perdóname que te lance, hay varias interrogantes, pero todas están conectadas por este hecho. Mira,
Debo señalar que de acuerdo a los datos que hemos podido obtener y que tengo aquí en este documento, según el Boletín Criminológico y de Estadística Delictual de Femicidio de la Fiscalía General del Estado, órgano oficial en este tema. Así es, correcto, de la Fiscalía General del Estado, desde agosto del 2014 al mes de mayo del 2019, porque tenemos los datos solo hasta el 2019, se han judicializado 332 casos, de los cuales el 53% han sido resueltos, 11.4% en preparatoria y evaluatoria de juicio y en juicio. Asimismo, se da cuenta que el 67% de las víctimas de femicidio han sido personas solteras. Mire estos datos que llaman a la reflexión. 24% han sido casadas y 5% divorciadas, y que la relación de victimario con la víctima han sido conviviente, cónyuge o excónyuge, pareja o expareja, familiar o amigo. Observamos entonces, Mauro, de acuerdo a estos datos del boletín de la Fiscalía General del Estado, que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal no ha sido suficiente para frenar estos monstruosos delitos. Con ello, consideramos que el Estado está en mora con las mujeres y con el país en general. No basta únicamente tipificar los delitos, aumentar las penas. Sin duda hay que castigarlos con mucha rigurosidad, con mucha fuerza, pero queda en evidencia que no es suficiente. Creo que hay que diseñar y ejecutar políticas públicas desde el Estado que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres y que protejan la vida de las mujeres. Los datos que tú has proporcionado realmente son escalofriantes. A uno le espeluzna imaginarse todo lo que está sucediendo. Ahora bien, hemos hablado del COIF. No es suficiente, pero ¿qué dice la legislación en sí mismo? ¿Cuál es la pena? ¿Cómo se sanciona al autor que comete este abominable delito del femicidio? A partir del año 2014, como tú recordarás, el Ecuador cuenta con el Código Orgánico Integral Penal, en el que se tipifica por primera ocasión los 3 tipos de delitos: violencia física, psicológica y sexual. Y a la vez se incorpora también la figura del femicidio como un delito grave, como un delito atroz, que está contemplado en el artículo 141 y que textualmente dice lo siguiente: que la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Aquí está definido qué es el femicidio y cuál es la pena que se aplica en el presente caso. La sanción, Mauro, como vemos, es fuerte, es fuerte. Sin embargo, considero que no solo depende de la ley o del castigo para evitar estos crímenes. El Estado está en la obligación de precautelar y garantizar la vida de todos, en particular de las mujeres, para evitar que sean víctimas de este tipo de violencia. Para ello también considero que hay que crear una cultura de respeto a la mujer, mejor educación, medidas de prevención, agilidad y transparencia en la tramitación de las causas, y el presupuesto necesario para prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Pero algo también que en estos días nos trae al recuerdo: la supresión, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es necesario que ese ministerio vuelva a tener vigencia, porque en ese ministerio es en donde se hacía un seguimiento, se daba prevención, se dictaban políticas relacionadas con este tipo de conductas penales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el órgano rector de un sistema que fue creado, que fue incorporado en la ley para la erradicación de la violencia en contra de la mujer.
Una ley que fue aprobada, me parece que en el año 2017, 2018 por parte de la Asamblea Nacional. Y claro, al suprimirse el ministerio, pues se deja en acefalía prácticamente también ese sistema, porque es el órgano rector al respecto. Ahora bien, tú has señalado ya el tema de la pena establecida en el COIB en contra del femicidio, el artículo 142 para ser más precisos. Ahora, también pueden existir circunstancias que sean consideradas como agravantes si es que se comete este delito. ¿Puedes explicarnos o describir brevemente en qué consiste? Bueno, allí nos remitimos igual a lo que dice el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, cuando señala que el juzgador, el juez o la jueza, impondrá, dice, el máximo de la pena prevista anteriormente, es decir, de 26 años de cárcel, cuando concurra una o más de las siguientes circunstancias. Estas circunstancias en la práctica se han dado y vas a darte cuenta. La primera, haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Segundo, que exista o haya existido entre el sujeto activo, es decir, el asesino, el femicida, y la víctima, relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Tercero, si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. Agravante, esto igual. Ha sido igual muy común. Así es. Que hijos de corta edad han presenciado como el padre, casos atroces que se han difundido por como los la medios de pareja o la comunicación. expareja o el exmarido en Acaba presencia de los hijos con la vida han de su terminado pareja. con la vida de su pareja, de la madre de los niños. Y la cuarta agravante, si el cuerpo de la víctima ha sido expuesto o arrojado en un lugar público. Esto también es otro hecho frecuente, que se encuentra a mujeres abandonadas luego de haber sido masacradas, asesinadas o inclusive ultrajadas sexualmente, Mauro. Así es. Ahora, ahí quiero plantearte otra interrogante. Si es que se llegan a cometer, lamentablemente, estos delitos perversos, ¿cuál es el camino, el procedimiento para exigir justicia, para presentar una denuncia exigiendo una sanción al respecto? Mira, lo primero que se tiene que hacer en estos casos de violencia es llamar al 911, ¿sí? A la línea del 911, pedir el auxilio necesario, no callar. Esto es muy importante. No dejar que prospere la violencia. Así es. Presentar la denuncia. Y no solo basta con presentar la denuncia, sino impulsar ese proceso. Porque ¿qué es lo que ocurre? Presentan la denuncia, después el agresor se vale de un familiar, de un amigo, hacen las paces, entran de a buenas y no impulsa y prácticamente queda en la impunidad. No hay que olvidarse que y ese agresor, hay una relación de poder. Y ese agresor después va a volver con esas mismas acciones de violencia física, psicológica o sexual, o inclusive la muerte de la misma pareja. Igual, Mauro, hay que pedir medidas de protección, como por ejemplo las boletas de auxilio, salida del agresor del domicilio y así evitar mayor violencia y la muerte de la víctima. Indispensable también, creemos, que la presencia de la policía, que la policía sea ágil, oportuna, que las medidas de protección se las aplique inmediatamente, actuación de la fiscalía y juzgadores sean eficaces, transparentes, a fin de reducir en lo posible la muerte de las víctimas. Pero en el caso que se llegara ya a consumar este atroz delito del femicidio, ¿qué procede? ¿Ante quién denunciar? Bueno, ahí lo que se tiene que hacer es buscar el asesoramiento, buscar la ayuda, un abogado gratuito de la Defensoría Pública o un abogado particular para presentar la denuncia en contra del femicida, es decir, en contra del asesino, de quien cometió este crimen. Los familiares pueden acceder a la Defensoría Cualquier Pública. familiar puede presentar cualquier otra persona que tenga conocimiento de este hecho reprochable. Pero digamos que se llega a consumar este atroz delito de femicidio. ¿Ahí qué procede? ¿Ante quién se denuncia? Lo primero, que los familiares de la víctima
o amigos o conocidos o quien tenga conocimiento de este atroz delito debe buscar el asesoramiento de un abogado. Y allí tiene dos caminos: acudir a la Defensoría Pública y pedir que un abogado le patrocine gratuitamente. O lo segundo, contratar un abogado de carácter privado. ¿Para qué? Para presentar la denuncia ante el fiscal de violencia de género, Correcto. que es unidad especializada. Impulsar este proceso, no abandonarlo, ¿sí? Impulsar. ¿Para qué? Para conseguir una sanción conforme establece el Código Orgánico Integral Penal y su reparación integral, Correcto. tomando en cuenta que no solamente es que se ha acabado con la vida de esa mujer, sino que también quedan, por otro lado, hijos pequeños, hijas pequeñas en el desamparo, sin que exista la preocupación suficiente para reparar integralmente el delito que se ha cometido, y de esta manera los hijos puedan de alguna manera subsistir con dignidad. Correcto. Creo que estamos llegando a la parte final de este programa, muy interesante, un tema muy sensible, y creo que hacer un llamado a la reflexión final simplemente a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. A veces hay personas que se quejan, que señalan, que cuestionan por qué las organizaciones o los grupos feministas de mujeres que defienden los derechos de las mujeres, por qué a veces grafitean paredes, a veces por qué hacen movilizaciones. Y claro, si es que uno revisa los datos, realmente es atroz lo que se vive. Y si es que el Estado no les escucha, si no se toman las decisiones y las políticas públicas adecuadas, sin duda alguna, ante esa ceguera institucional, no les queda más que la protesta. Y con esto no estamos legitimando que se destruyan bienes públicos, ni mucho menos, pero sin duda es un grave problema social. Así que hay que tener más empatía y más sensibilidad con cada uno de estos grupos. Bueno, así que ha sido un gusto para mí compartir contigo este programa. Desalineadas, desalineados, nos volveremos a ver la próxima semana en su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley. Pregunte al doctor. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.